maravilloso, Dios. Aleluya, te alabamos, Señor. Gracias, Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar en este lugar, amén. Su misericordia es maravillosa. Voy a pedirle a mis hermanos del siguiente canto: te anhelamos, fuego de Dios. Nada más, no le hace esa parte en lo que oramos. En lo que ellos cantan esta alabanza, oramos, amén, hermanos. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu presencia tan hermosa. Gracias, Señor, por este momento tan especial, donde estamos alabando tu nombre, donde estamos juntos, Señor, anhelando una sola cosa, tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este hermoso momento, Señor. Gracias también por la palabra que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Te anhelamos, Espíritu Santo. Que tu presencia en esta tarde se manifieste. Que ese fuego rompa cadenas. Que ese fuego quite barreras. Que ese fuego, Señor, consuma todo lo negativo en nuestro ser. Que ese fuego quite todo pecado. Que ese fuego abra nuestros ojos. Que ese fuego abra nuestro entendimiento. Que nos purifique. Que ese fuego nos haga disfrutar de tu presencia. Que tu presencia nos inunde. Que tu presencia nos llene. Que tu presencia, Señor, transforme corazones. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Grande eres, Señor. Te anhelamos, Señor. Aleluya. Te damos gracias y te pedimos que seas suave, Señor, como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Esos son conductos, Señor. Eres tú el que hace la obra. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero te alabamos, Señor. Tu nombre te alabamos, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Eres precioso, Señor. Eres precioso. Hermosa presencia de Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está el Señor. Y qué bello es disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Amén. Voy a invitarle a que tome su Biblia y me acompañe en un texto, hermano, muy conocido y tal vez un poco estremecedor. Ahí en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 y verso 33. En lo que usted le encuentra, yo agradezco a Dios de darme una vez más la oportunidad de estar en este lugar. Agradezco a nuestro hermano pastor esta oportunidad de estar aquí, hermano, y es mi corazón que el Señor impacte su vida como ha impactado la mía con esta palabra. Amén. Ya estamos ahí, amén. Todos juntos, muy fuerte, hermano, a la de 3. 1, 2, 3.
Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un texto muy conocido, si gusta tomar su lugar. Un texto muy conocido. Le comentaba ahorita que tal vez un poquito inquietante por lo que dicen estas palabras. Dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción. Pero también es muy alentador y debe ser motivo de gozo, porque dice: confiar, yo he vencido al mundo. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes en esta tarde el título de este mensaje: Dios de procesos. En días pasados, el Señor ha estado hablando a mi corazón sobre esto, y ya he compartido un poco sobre este tema en otra ocasión, pero sigue el Señor inquietando en mi corazón sobre esto, y bueno, anhelo que el Señor en esta tarde toque su corazón. Quiero invitarlo a que analicemos. La vida del ser humano está compuesta de procesos, amén. De procesos que podemos llamar procesos naturales, pero también procesos espirituales. O tal vez el natural nos lleva a uno espiritual. ¿Cuáles son estos procesos naturales? Todos vivimos procesos de salud. ¿Amén? ¿Sí, hermano? ¿O no? ¿O hay alguien aquí que nunca se ha enfermado? Todos pasamos procesos de salud. Procesos de traición. Amén. ¿Hemos sufrido alguna decepción? ¿Alguien nos ha traicionado nuestra confianza, nos ha hecho sentir mal? Procesos de pérdida. ¿Alguien ha perdido a alguien que ama? Amén. Y esto lo vivimos todas las personas. Las de afuera de la iglesia, pero también las de dentro de la iglesia. Estamos, o más bien no estamos exentos a pasar este tipo de procesos, y ellos nos hacen crecer, aprender, madurar, o bien nos van a hacer retroceder, encapricharnos, renegar y estancarnos. Todo depende de qué, hermano, de nuestra actitud. Todos vivimos estos procesos, pero no todos tenemos la actitud correcta ante estos procesos. Y depende de nosotros que ellos nos hagan crecer y nos hagan madurar. Depende de nuestra actitud que estos procesos nos lleven a Dios o nos alejen de Él. Los procesos pueden comenzar desde la niñez. No importa qué tan pequeños somos ni qué tan viejos somos, porque comenzamos procesos incluso de niños. Y aquí hay niños presentes, y tal vez los niños se puedan estar preguntando: ¿pero qué es un proceso? ¿Qué es eso? Bueno, un proceso es algo que nos hace llorar, algo que nos duele, que alguien se burle de mí, que alguien me haga sentir menos. Perder a alguien duele, me hace llorar. Que alguien me traicione, que alguien hable a mis espaldas, que alguien viole nuestra confianza, eso duele, me hace sentir mal. Cuando un alimento es procesado, seguramente le duele a ese alimento,
por así decirlo. ¿Por qué? Porque pasa de ser a su estado natural a algo diferente. Si usted está poniendo fresas en la licuadora, lo está metiendo a un proceso y está siendo licuado. ¿Qué está pasando? Está transformando esa materia. Yo busqué la definición de proceso y me sorprendí, porque dice: es la acción de ir hacia adelante. Es un conjunto de actividades planificadas para seguir un objetivo previamente identificado. Es una serie de pasos progresivos e interdependientes mediante los cuales se alcanza un fin. En este caso, este tipo de procesos naturales, muchas veces nosotros, o la mayoría de las veces, no conocemos el fin. ¿A dónde nos va a llevar? ¿En quién nos vamos a transformar? Pero es por eso que debemos depender de Dios, porque nuestra fe debe descansar en Él, en que Él tiene el control y que Él ha vencido el mundo. Amén. Quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos, hermanos, sobre hermanos que estuvieron en procesos. Y podríamos leer, ocupar cada personaje de la Biblia, porque si usted encuentra un personaje de la Biblia que no pasó un proceso, me lo hace saber, hermano. Pero así, viendo una vista general, yo creo que todos los personajes que vienen en la Biblia pasaron algún tipo de estos procesos que mencionábamos. Procesos naturales, quiero que veamos primeramente, y quiero que veamos una niña, Esther. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija. Esto está en el capítulo 2 del libro de Esther. Y Esther fue una niña huérfana. Quiere decir que desde muy pequeña enfrentó un proceso muy duro, que fue no tener ni papá ni mamá. Y esto es difícil de entender. ¿Cómo una niña crece sin papá y sin mamá? Pero Esther pasa de ser huérfana a ser reina. Y probablemente aquella niña huérfana no vio la visión que Dios tenía de ella: a ser reina y a salvar toda una nación. El propósito de Dios, hermano, es increíble. Tengo otro ejemplo, Noemí. Noemí, que decidió llamarse amargada. Esto lo encontramos en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Esta mujer perdió a su esposo y perdió a sus hijos. No puedo ni siquiera imaginar el dolor de esta mujer al quedarse viuda y al quedarse sin hijos. Y el Señor la elige para ser del linaje de David. La elige para ser del linaje de Jesús. Y esto es sorprendente, porque ella no tenía esperanza. Ella no tenía nada por qué sentirse feliz ni plena, que ella misma dice: llámenme Mara, porque a partir de hoy voy a estar amargada por siempre. Y claro que tenía motivos por decir eso, porque estaba su corazón destrozado. Había perdido a su esposo y había perdido a 2 hijos. Y es algo muy doloroso, pero el Señor restaura ese corazón y la hace del linaje de Jesús. Utiliza el proceso que ella pasó para ser abuela de Obed.
Luego Obed engendra a Isaí, Isaí a David. Otro personaje, un joven, José. En Génesis 41 encontramos que José llegó a ser como el segundo hombre más poderoso de la nación. José, un joven traicionado, rechazado, maltratado, encarcelado injustamente. Por un momento, póngase en el lugar de José. Desde pequeño, deseado por sus padres, rechazado por todos los demás. Al parecer nomás papá y mamá me quieren, todos los demás no. Y no hay nada más doloroso que ser traicionado por tu propia casa, por tu familia, y que la gente que esperas que te apoye te dé la espalda. Y José vivió este dolor, pero pasa a ser el segundo hombre más poderoso de la nación, ser usado por Dios para preservar una nación que podría haber muerto de hambre, y con ello preservar a su familia también y los de alrededor. Pero aquel joven que metieron en la cisterna y que luego lo vendieron como esclavo, seguramente jamás pensaba que Dios lo estaba viendo como el segundo de Faraón. Aquel joven que luego dijo: hasta que Dios me hace justicia, porque ya soy aquí un empleado de confianza, y de repente viene el caos y a la cárcel injustamente. Y aquel joven estaba con dolor en su vida, pero Dios estaba viendo la transformación de José. Quiero mencionar a Job como ejemplo de un proceso de salud. Aunque sabemos que Job tuvo una gran desdicha al pasar mucho dolor, al perder su casa, su familia, sus bienes, pero perdió también la salud. ¿Está usted pasando por un proceso de salud? El Señor quiere trabajar en usted, porque Job se encontró con Dios y hubo una transformación interna de él. Y quiero poner como ejemplo también a Lázaro, que dice la palabra en Juan 11 capítulo 1, que en Juan capítulo 11 a partir del verso 1 dice que Lázaro enfermó de gravedad y Lázaro murió. Pero dice la palabra que su enfermedad era para que la gloria de Dios fuera manifestada y que todos vieran lo poderoso que era el Dios de Israel. Estaba ahí un propósito en la muerte de Lázaro. En Job el propósito era transformarlo a él, porque después de su proceso no volvió a ser igual y dijo: te había escuchado, había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y Lázaro había tenido una comunión con Jesús íntima, eran amigos, lo conocía bien. Jesús amaba a su amigo, pero su enfermedad y su muerte fue para que el nombre de Dios sea glorificado. Está pasando por un proceso de salud. Intente visualizar lo que Dios quiere hacer en su vida. Procesos naturales es lo que acabamos de ver. Y quiero, hermano, que vayamos al punto número 2.
procesos redireccionados. Y en la mañana el hermano Ramón ponía de ejemplo a David. Y entonces yo dije, esto no es casualidad. Señor, lo que tú me has dado no es casualidad. Porque el hermano dijo una palabra clave bien interesante. Dijo, Dios no quería que David estuviera ahí, pero David quiso estar ahí. Y eso, hermano, hizo vibrar mi corazón y dije, gracias, Señor, por esto. Procesos redireccionados. El ejemplo que traigo ante ustedes es David. Su historia está en 2 de Samuel, si usted tiene tiempo de leer en casa. Y la mayoría lo hemos escuchado. Estos procesos, hermanos, son en los que, como comúnmente decimos, metemos la pata. Son procesos en los que probablemente Dios no está de acuerdo que vivamos, pero nosotros nos metimos ahí. ¿Por qué proceso redireccionado? Porque yo me metí en ese problema. Yo tomé la decisión que me trajo consecuencias. ¿Qué decisión? ¿Dejar de ver a Dios? ¿Satisfacer mis necesidades? ¿Pensar de forma egoísta? ¿Dejar de ver a Cristo como mi objetivo? Y de ahí me perdí. Tomé decisiones equivocadas. Hice algo con lo que ya no creo poder lidiar. David cometió adulterio y planeó un asesinato. David desencadenó consecuencias personales y familiares en su vida. Tuvo que lidiar con sentimientos de culpa. Tuvo que lidiar con un tormento. Tuvo que lidiar con una maldición, que fue la pérdida de la espada en su casa. Hubo conflictos y tragedias en su familia. Tuvo que perder a sus hijos de forma muy lamentable. Y sufrió gran persecución. Tuvo muchas consecuencias su pecado. Pero sabe, Dios puede redireccionarnos. Porque en 1 de Samuel 13:14, Dios dice que David es algo especial, porque su corazón es conforme al de Dios. Y Dios lo eligió por tener un corazón diferente al de todos. Dios le ha elegido a usted y me ha elegido a mí porque vio algo que nadie más tiene. Dios lo eligió a usted porque Dios vio en usted algo que nadie más tiene. Y David tenía un corazón bello. Tuvo la grandiosa idea de meterse donde no debía y creyó que era lo suficientemente inteligente para lidiar con aquello y no lo fue. Y tuvo consecuencias su pecado. Pero sabe, cuando todos hablamos de David, aún seguimos hablando de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted puede encontrar en Hechos 13:22 que Pablo resalta la obediencia de David y vuelve a decir que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que después de su pecado, David no perdió su esencia, que era ser el hombre conforme al corazón de Dios.
¿Por qué? Porque David se humilló, reconoció y le dijo: Señor, me estoy secando y sin ti no voy a poder. Perdóname. Y David es un gran ejemplo de que todos, por muy santos que seamos, podemos equivocarnos. Pero también es un gran ejemplo de que todos podemos levantarnos de ese pecado. David era obediente y en esa obediencia estaba el ser arrepentido de corazón. El decir: Señor, perdóname, lo siento. De verdad te necesito en mi vida. Y arrepentimiento, recuerde que no es lo mismo que remordimiento, porque me puedo sentir mal por lo que hice, pero no hacer nada. Arrepentimiento es un giro, es decir, no vuelvo a esto. Cuando estoy arrepentido, no sigo haciendo lo mismo. Si usted está cometiendo un pecado, pero sigue donde mismo, solo tiene remordimiento. Pero Dios le puede ayudar a que ese remordimiento lo lleve a arrepentimiento. Y el Espíritu Santo le puede guiar para ser libre de ese pecado y de esa esclavitud. Y con ello dejar que Dios nos dé una nueva dirección. Proverbios 13:6 dice algo que me encanta, que Él endereza nuestras veredas. Y me encanta, hermano, porque es algo que yo he vivido, es algo que yo he experimentado, como Él enderezó mis veredas, como yo metí la pata y elegí otra cosa antes que Él y satisfací a lo mejor un berrinche y hice lo que yo quería, hice las cosas a mi modo, pero Él me dio la oportunidad de arrepentimiento y para su honra y su gloria estoy en este lugar. Quiere decir, hermano, que hay procesos en los que nos metemos nosotros solitos, pero el Señor puede enderezar nuestras veredas y tenemos esperanza porque Dios puede transformar ese proceso para que nosotros seamos pulidos y crezcamos y avancemos y que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Quiero llegar al punto número 3 y es el último, hermano. Procesos espiritualmente intencionales. Y para ello quiero poner de ejemplo a Jesús, que aún siendo igual a Dios, se ofrece a ser sometido a algo tal vez humillante, que es tomar forma de hombre, algo que no puede ser de mucha presunción porque este cuerpo es corruptible y Él es santo, perfecto, y aún así, por amor a nosotros, decidió someterse a un proceso muy duro, que fue venir a este mundo en forma de hombre y con ello lidiar con todo lo que usted y yo lidiamos. Gente que se llegó a burlar de Él, gente que le rechazó, que estuvo con Él por conveniencia, que le buscaba nada más por lo que ofrecía. Experimentó traición, dolor y todo lo que usted y yo podemos experimentar. Y que si sufrió físicamente, mucho, probablemente mucho más que cualquier enfermedad pudiera causar.
porque los azotes que Jesús recibió en nuestro lugar le arrancaban la piel y no había anestesia en ese momento que pudiera calmar el dolor de su cuerpo. Cualquier sufrimiento de enfermedad que estemos pasando, obviamente que Jesús lo entiende, porque colgó con sus 2 brazos de una cruz y fue atravesado con clavos y estuvo en la cruz por amor a nosotros. Entiende perfectamente Jesús cualquier proceso que usted y yo estemos pasando. Señor, es que tal vez tú no me entiendes. ¿Por qué, Dios, me pusiste aquí? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que viva esto? Es que no me entiendes. Claro que el Señor nos entiende. Y tal vez podamos decirle a mi vecino, al de enseguida, a mi familia, tú no me entiendes. Y sí, probablemente no le entendamos nosotros. Pero Jesús nos entiende perfectamente, hermano. Y el proceso al que fue sometido Jesús tenía un impacto espiritual único que nadie más podría alcanzar. En Mateo 26:39 y en Lucas 22:42 encontramos que Jesús le dice al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. En la humanidad de Jesús estuvo el anhelo de saltarse el proceso de la cruz. Claro que era algo de su humanidad, pero su espíritu le dice al Padre: no se haga como yo quiero, Señor, que se haga como tú quieres. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que había una victoria. Y después de esa oración, la vida de Jesús se puso mucho más dura. Porque fue aprendido, fue juzgado, señalado, azotado y clavado en una cruz. Abandonado por sus discípulos, solo en ese proceso. Porque dice la palabra que le seguían de lejos por el miedo a pasar por lo mismo. Y después de esa oración, Jesús iba a pasar un momento muy crítico en su vida. Pero detrás de los azotes, detrás de la cruz, estaba la victoria inigualable que fue arrebatar las llaves de la muerte al infierno para que usted y yo tengamos vida. Detrás de la cruz estaba su victoria y la mía. Detrás de la cruz de Jesús, después de aquella oración que dijo: Señor, si es posible, no quiero este proceso. Pero detrás de este proceso Jesús sabía que había una victoria. Esa victoria somos usted y yo. Quiere decir, hermano, que detrás de nuestro proceso también hay una victoria inigualable. Y su espíritu y el mío no van a volver a ser los mismos. Pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que humillarnos y tenemos que dejar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios no se cumple en nuestra vida si nosotros no lo permitimos. Dios no es un dictador. Dios no está para decirnos: tienes que pasar por esto. No. Tienes que aceptar esto para que crezcas. Él anhela que nosotros vivamos correctamente y tomemos estos procesos para bien.
El Señor anhela que nuestros procesos nos lleven a Él, pero eso depende de nosotros. Porque recuerde, hermano, que un milagro nos salva. Hubo muchos seguidores de Jesús que vieron los milagros, que recibieron milagros. Si usted ha pensado, Señor, si tú hubieras obrado de manera diferente, las cosas serían distintas. Si tú hubieras contestado de forma diferente, no estuviéramos aquí. No puede asegurar eso, porque los milagros, hermanos, nos salvan. Los milagros nos salvan. Hay muchos ejemplos bíblicos donde el Señor hizo como ellos esperaban que hiciera y no estaban siguiendo a Jesús como sus discípulos. Incluso vivir un milagro de cerca no nos asegura salvación. Y Judas es un ejemplo de ello. Ni estar tan cerca del Hijo de Dios cambió la decisión que Judas tomó en aquella noche de entregar al Maestro. El que seamos transformados en el proceso depende de usted y de mí. El que seamos mejores en el proceso depende de cada uno de nosotros. Voy a invitarle a que se ponga de pie y quiero que escuche esta reflexión. Una muchacha le pregunta a un evangelista: ¿de qué me sirve seguir a Jesús si no voy a evitar sufrir en la tierra? La respuesta del evangelista fue: la diferencia del que sufre sin Jesús es que sufre solo y sin la esperanza de ser levantado, consolado y fortalecido. Su sufrimiento no tiene ningún propósito. El que sufre con Jesús sabe que las malas experiencias se convierten en grandes testimonios. Sabe que los problemas se convierten en oportunidades, que los tropiezos se convierten en sabiduría y aún las heridas se convierten en un ungüento para sanar a otros. Hasta nuestro peor momento tiene propósito. Sin Cristo, ni siquiera el mejor momento tiene sentido. En Él tenemos la esperanza de que este sufrimiento es pasajero. Para quien no tiene a Cristo, su sufrimiento es eterno. Leíamos al principio, hermano, confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué proceso está experimentando su corazón? ¿Qué dolor está pasando en este momento? Tener paz, dice el Señor, y confía. Yo he vencido al mundo. Y confíe en que después de esto vendrá la gloria de Dios en su vida y su familia. Y aunque no lo vea, pudimos ver ejemplos que prueba que Dios cumple su palabra. Y si promete estar con nosotros, es porque está con nosotros. Y no es cualquier promesa, es hasta el fin del mundo. Aleluya. Se goza, hermano, por esto. Se goza de saber que no está solo en su proceso. No estamos solos en el proceso.
Y si vivimos nuestro proceso tomados de la mano de Dios, es mucho mejor. A todos aquellos que nos visitan y no han tenido un compromiso con Jesús, quiero animarle en esta tarde a que le diga a Jesús: sí quiero caminar de tu mano. Porque cuando Jesús está presente, tenemos mucha más esperanza que cuando vamos solos. Y no le podemos prometer que no va a haber aflicción, porque ya lo leímos, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero confía, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Qué promesa tan hermosa. A todos aquellos que quisieran pasar a este altar, voy a invitarles a que pasen a este altar. Aquí está el Señor, dispuesto a abrazarnos. Y aquellos que quieran decirle sí a Jesús, pueden venir a este altar también. Y aquí va a haber alguien que ore por usted, se acerque a orar por usted. Dios está obrando en vidas. Y Dios está viendo cosas que usted y yo no vemos. Así como en Esther, cuando todos veían una niña huérfana, Dios vio una reina. Así como en Noemí, cuando ella solo podía ver amargura, Dios estaba viendo un linaje perfecto, donde Dios podría manifestar su gloria. Todos veían un joven rechazado, y Dios estaba viendo un joven que sería utilizado, su mano y su inteligencia, para que la gloria de Dios se manifestara. Podemos estar en un proceso a causa de nuestras decisiones. Sabe, Dios también está aquí para usted. Y Dios quiere darle un nuevo rumbo, una nueva dirección. Encontramos en Él propósitos perfectos. Y el que usted esté en este lugar escuchando esta palabra es parte de ese propósito. Si hay algo en su corazón que sanar, aquí está el altar también. Si me ayudan los músicos, por favor. Si hay alguien en este lugar con cosas en su corazón que sanar, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Hoy celebraremos la Santa Cena, donde le diremos al Señor: estoy esperando la dicha de encontrarme contigo, Dios. Y estoy recordando ese sacrificio y esa obra perfecta en la cruz. Y a través de esa obra el Señor quiere sanar corazones en esta tarde. El Señor quiere sanar corazones en esta tarde. Dios está aquí, dispuesto a tocar nuestro corazón. Aleluya.
Grande eres, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres bueno. Eres maravilloso, Dios. Hay cosas, Señor, que puedes sanar en esta tarde en tu pueblo. Gracias por estar presente, Dios. Porque tu palabra está en este momento impactando corazones. Que al manifestarse, ayúdanos, Dios, a tener una actitud correcta. Ayúdanos, Señor. Es que soy tan pequeño. Ayúdanos, que al tocarme siento que voy a desmayar. Muéstranos el camino por el que debemos andar. Ven, Señor, y obra en esta tarde. No hay aquí en la tierra trae libertad, Espíritu Santo. Padre celestial, redirecciona, no te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. En mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y te sientes por mí, no sé gracias. Cómo me amas. Eres precioso, Señor. Qué misterio existe. Eres que precioso. A mi dura prueba conviertes en cada. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Ven y rompe cadenas, Señor. Ven y muestra que tú puedes. Toda la tierra tiembla. Tú puedes, Señor, y también transformar mi alma. Pero que tiene tu Espíritu, que cuando me toca me da la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. renueva, Señor. Renueva la mente. Con tu Santo Espíritu. Renueva corazones, Lloro, Señor. canto y te Renueva, Señor, propósitos. No te puedo restaura sueños, mirar, Señor. ni te puedo tocar. Conquista No ha corazones, llegado Dios. el momento. Conquista corazones. Y a veces abre la visión de tu pueblo, Dios. creo que ya tú no abre estás, la visión de pero tu pueblo. vuelvo y te siento. Aleluya. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Aleluya. Espíritu Santo, sigue obrando, sigue libertando. Gracias por estar presente.
está el Espíritu Santo moviéndose incluso allá en sus lugares. Aquí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está transformando corazones en esta tarde. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por ese hermoso abrazo. Fuego de Dios. Gracias, gracias por ese fuego que limpia. Gracias por ese fuego. Gracias, Espíritu Santo, por ese abrazo. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Está aquí el Espíritu Santo. Disfrute de su presencia. Te anhelamos. Disfrute de su presencia. De Dios. Deje que el Señor sane. Deje que el Señor impacte su corazón. Aleluya. Te anhelamos. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Consúmenos. Te anhelamos. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Consúmenos. Te anhelamos. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Consúmenos. Te anhelamos. Tu corazón yo puedo ver. Ven con tu gloria. Señor, te alabamos. Te Tu alabamos, corazón yo quiero ver. Aleluya, está aquí el Espíritu Santo obrando. Porque sé Está aquí el Espíritu Santo. que Puede vivo levantar sus manos. estás, me dice la Usted que está en su lugar, eternidad. puede levantar su mano. Por siempre. Aleluya. Grande Quiero eres, Señor. alabar tu El Espíritu nombre, Santo está en este lugar. Dios. Glorifica. Podemos cantar, te anhelamos, fuego, Dios. Fuego. Puede cantarlo usted que está en su lugar. Te anhelamos. Porque cuando el Espíritu Santo está aquí, transforma. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo sana. El Espíritu Santo liberta. Ese fuego transforma su vida. Usted y yo no podemos ser iguales después de este fuego. Te anhelamos, fuego de Dios. Te anhelamos, fuego de Dios. Aleluya. Aleluya, eres grande, Señor. Fuego de Dios. Fuego.
podemos ser igual. No podemos, Señor, estar quietos ante tu presencia. Gracias por estar obrando, Dios. Que esa obra no termine, que esa obra no se acabe, Señor. Que esa obra no se acabe, Dios. Que esa obra siga impactando. Aleluya, tu presencia se siga moviendo, Dios. Tu presencia siga obrando. Y aún, Señor, en nuestros hogares, en el camino, tu palabra siga retumbando en nuestros corazones. Gracias, gracias por lo que estás haciendo. Esta congregación, Señor, entró en un proceso y solo tú puedes ver ese estado postrero que glorificará tu nombre, Señor, que glorificará tu nombre y cumplirá propósitos espirituales inigualables. Gracias por tener en tu corazón al templo el Gólgota. Gracias por tener en tu corazón este pueblo. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Así estoy dejando este lugar, hermano. Aleluya.